Bueno, buenas tardes. Doy gracias a Dios de que comenzamos ahora un nuevo estudio que se llama El fruto del Espíritu. Y en realidad esta es la introducción. Esta es la introducción porque vamos a tener a varias personas compartiéndonos acerca de estas 9 virtudes, acerca del fruto del Espíritu Santo. Pero vamos a orar para comenzar. Y Padre, a esta hora te damos gracias de que podemos reunirnos en tu nombre. Padre, ponemos toda nuestra ansiedad delante de ti porque tú tienes cuidado de nosotros. Padre, tú conoces cada necesidad, Señor, desde ya en los corazones de mis hermanos, en sus casas, en las situaciones en que están viviendo ahora mismo. Te pido, Señor, que tú, Señor, alcances a cada corazón y que puedas hablar a nuestra necesidad, a nuestros corazones y enseñarnos, Señor, realmente cómo vivir, porque realmente queremos que esta palabra sea viva y eficaz en nosotros y que transforme nuestra manera de vivir, nuestra manera de actuar, nuestra manera de tomar de decisiones, nuestra manera de reaccionar, nuestra manera de tomar la vida, de la manera, Señor, cómo nos afecta, Señor, el mundo con nuestra vida cristiana, Señor. Y Padre, te pedimos tu bendición y que todo lo que aprendamos, Señor, podamos ponerlo en práctica, como dije anteriormente. Bendícenos, ayúdanos y que, Padre, esto podamos compartirlo, Señor, entre nosotros y que pueda ser de grande bendición. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Eh, Como dijimos, esta serie de estudios del fruto del Espíritu eh, es algo tan importante porque lo conocemos y cada vez que nos recordamos de Gálatas, el versículo que vamos a estar viendo, Gálatas 5:22 al 23, que dice, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Y en este día yo no me voy a enfocar en ninguna de las 9 características del fruto, porque lo van a hacer mis hermanos a medida de que ellos van a estar compartiendo semana tras semana. Pero cuando hablamos del fruto del Espíritu, ¿qué es lo que es? Y el fruto del Espíritu, si nosotros vemos bien, dice, según la definición que vimos en INSE hace mucho tiempo atrás, que dice que el fruto del Espíritu es la verdadera característica de una vida llena de Dios. Las virtudes cristianas no son producto de esfuerzos humanos, sino la manifestación de la morada de Cristo en la vida del creyente. El fruto del Espíritu es el carácter de Cristo producido por el Espíritu en el discípulo de Cristo. O sea, que en otras palabras, este fruto solo se puede dar en aquellos que han recibido a Cristo como su Señor y Salvador. Podemos ver gente en el mundo que tiene paz, entre comillas. Hay gente que quizás tiene más tranquilidad que nosotros o que pueda mostrar quizás algunos aspectos de este fruto, pero no necesariamente son porque son creyentes, sino porque todos fuimos hechos a la imagen de Dios y por lo tanto, al ser hechos a la imagen de Dios, tenemos características de nuestro Padre. ¿Qué papá o qué hijo no se parece a su padre, verdad? A su papá, a su mamá. Y nosotros, como estamos creados, perdón, a la imagen de Dios, tenemos ciertas características que somos como nuestro Padre Celestial. Cuando hablamos del fruto, es un fruto. Y escogí esta fruta porque en realidad, aunque es una fruta, tiene varias uvitas, tiene varias, dentro de este fruto tiene mucho que comer, ¿verdad? Y cuando hablamos del fruto del Espíritu, alguna gente dice los frutos, pero en Gálatas nos dice que el fruto del Espíritu tiene estas 9 características. Y por eso dije, que para poder en mi mente pensar en un fruto en sí, pensé en este racimo de uvas, que, que aunque es un racimo, lleva muchas cosas dentro y así me puedo recordar que estas 9 virtudes del fruto del Espíritu que recién hablamos, que son gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, mansedumbre, templanza, como dijimos ahí, contra tales cosas no hay ley. Eh, Muchas de las personas dicen que el fruto del Espíritu en realidad viene todo, si cogemos la palabra amor, de ahí va a salir todo lo demás. Es más, leyendo y estudiando un poquito acerca del fruto del Espíritu, salía que nosotros creemos que el fruto del Espíritu tiene 9 virtudes y los católicos dicen que tienen 12 virtudes. Y no hay ninguna contradicción. Lo que pasa es que en la Vulgata, que es la traducción antigua en latín, Jerónimo, que fue el que tradujo el texto,
él sacó también otros productos de estos que están en Colosenses, que están en Timoteo y que son características que no contradice la palabra de Dios, pero nosotros vamos a este versículo Gálatas que habla de estas nueve virtudes. Cuando les dije que solamente aquellos que conocen al Señor pueden tener este producto, ¿verdad? Esta vida en Cristo. En Romanos, eh, dice que, mas vosotros no vivís según la carne, según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. El fruto del Espíritu está ligado con el Espíritu Santo. Por eso dije desde un principio, no podemos dar un fruto si no tenemos el Espíritu de Dios. Entonces, y este fruto nos ayuda a vivir no según la carne, no según nuestros deseos, según los deseos de Dios. Dice que estas cualidades reflejan el carácter de Dios y el comportamiento de aquellos que viven según el Espíritu de Dios. El fruto del Espíritu Santo es el resultado de la presencia del Espíritu Santo en la vida de un cristiano. La Biblia dice claramente que cada uno recibe el Espíritu Santo en el momento en que cree en Jesucristo. Si vemos más aquí adelante, dice, porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Y por eso cuando vamos a hablar acerca del fruto del espíritu, no puede ser algo ajeno a nosotros. No puede ser esto como es un tema para algunos, sino que si somos creyentes y tenemos el Espíritu Santo y fuimos bautizados, dice en un cuerpo, fuimos también, dice la palabra, sellados, marcados con el Espíritu Santo como propiedad de Dios. Por lo tanto, dentro de nosotros se tiene que producir este fruto, ¿verdad? Dice, más adelante tenemos en Efesios 1:13. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Otra vez, al escuchar la palabra de verdad del evangelio, y habiendo creído en él, dice, en Cristo, fuiste sellados. Y dijimos también que sellados es una propiedad de alguien. Y podemos recordar como en los ganados, los que les pertenecían cierta cantidad de ganados y otros, los vecinos, para que no se confundieran, ellos ponían un sello de quién pertenecía a quién, el nombre de la familia, la inicial de la familia, y así con las ovejitas también marcadas. Y así nosotros, quizás no lo vemos visiblemente, no nos vemos una marca, no es un tatú, por favor, sino que es el sello del Espíritu Santo. Somos marcados por Dios. Es un sello que no se ve a la vista del hombre, pero si Dios sabe y dice, tú me perteneces, tú eres de mi redil. Y por lo tanto, si somos del redil de Dios, somos marcados por Dios y nos dio el Espíritu Santo, entonces, por lo tanto, tenemos que producir ese fruto porque tenemos lo que necesitamos dentro de nosotros, que es el Espíritu de Dios. Cuando nosotros vemos el origen del Espíritu Santo, al describir estas características como el fruto del Espíritu, el apóstol Pablo está diciendo que proviene del Espíritu Santo, que es Dios. Decimos, el Espíritu Santo es Dios, Jesús es Dios. Esta mañana estábamos leyendo en la oración de Salomón cuando él ora en el templo. Y le dice, yo sé que cuando, estoy parafraseando, yo sé que cuando yo oro en este lugar, tú vas a responder, porque esta es tu morada. Y cuánto más ahora que Cristo vive en nosotros, cuando nosotros ahora somos la morada de Dios, cuánto más Dios no nos va a escuchar, cuánto más Dios no habita en nosotros en este templo que queremos que sea santo. Y por eso es importante, como dice la palabra, no contristéis el Espíritu Santo. Nosotros tenemos la gran posibilidad de traer gran honra a Dios o podemos traerle vergüenza. Podemos traerle gran honor o contristarlo. Y por eso la palabra también nos advierte, si somos sellados por el Espíritu Santo de la promesa, tampoco no contristemos al Espíritu Santo que llevamos dentro de nosotros, que llevamos a Dios mismo. Nosotros debemos cultivar dentro de nosotros este fruto del Espíritu, al igual que una plantita, ¿verdad? Al igual que una mata,
Bueno, yo no soy experta en esto. Si voy a ser honesta, no tengo autoridad. A mí se me secan hasta los cactus. Es más, el que tengo en mi casa creo que ya murió. Y quizás no es un buen momento para decirlo, pero en realidad le eché quizá más agua de lo que debía. Pero nosotros podemos secar nuestra vida espiritual, por ponerlo en ese punto, podemos secarnos cuando no bebemos del agua viva, cuando no nos alimentamos de la palabra de Dios. Y ese fruto que debe brotar de nosotros, como ese racimo de uvas, en realidad se pone seco porque no le alimentamos como debiéramos, ¿verdad? Podemos ver el fruto saludable de una vida llena del Espíritu Santo y podemos ver un fruto que se seca cuando falta la palabra viva, cuando falta la oración, cuando falta la comunión con nuestros hermanos. El fruto del Espíritu se practica entre los hermanos y entre el mundo. ¿Dónde vas a practicar el amor? ¿Dónde vas a practicar la paciencia? Esto se practica en la vida diaria, ¿verdad? Entonces, el fruto del Espíritu Santo tiene que estar en nosotros. Nosotros no podemos producir el fruto espiritual por nosotros mismos. Es imposible. Yo siempre digo que yo no he visto nunca a un árbol pujando para sacar un fruto. Yo, no, yo veo a la mata de aquí que todo el mundo saca mucho fruto, que es muy, ¿verdad? La zarandean, le traen palo y saca fruto y porque da mucho fruto, pero la gente quiere estar cerca de esa mata. Pero esa mata yo nunca la he visto sudando, pasarse la mano en la cabeza y diciendo tengo que dar fruto. Sale naturalmente porque es una buena mata, ¿verdad? Así en nuestra vida espiritual, para que salga el fruto del Espíritu, tenemos que estar cultivados en buena tierra. Tenemos que leer la palabra y que nuestro fruto salga de una forma natural. Como cristianos, la bondad tiene que salir naturalmente de nosotros. La paciencia debería, pero el hecho de que somos cristianos no quiere decir que el fruto a veces no se vaya a secar, que vamos a tener que abonar esa tierra con palabra, con más oración, con un hermano, una hermana amiga que pueda orar por nosotros, ¿verdad? Cuando vemos esto, decimos, cuando participamos con Dios, somos como nuevas ramas que se injertan en una vid, vive y comienza a dar fruto de esa vid. Y me recordó esto, este pasaje de Juan. Voy a poner esto aquí de Juan 15 lo dice, yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí, yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará y lo recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Aunque esta palabra nos habla acerca del fruto de una vida cristiana, en realidad el hacer buenas obras es parte de la fe cristiana y producirlas en una forma natural, pero el fruto del Espíritu es parte de la vida cristiana. Es constantemente, tiene que estar en nuestra vida, pero eso solo se logra estando conectados con la vida, estando conectados con el Padre. ¿A ustedes no les ha pasado solamente? A veces yo estoy de malas pulgas. Dije a veces, ¿verdad? A veces me pongo malas pulgas, ¿verdad? Traducido en Chile, no sé cómo se diría, de mal humor, ¿verdad? Y me doy cuenta muchas veces por qué, o por qué me enojé tan fácilmente, o por qué, y me empiezo a dar cuenta y digo, Señor, perdóname, necesito más de ti. Necesito ser más paciente con esto y me doy cuenta que el fruto del Espíritu está un poco débil en mi vida. Y lamentablemente no podemos decir, oye, yo en gozo estoy 100 y en paz estoy un 5%. No puede ser, ¿verdad? Todo va a afectar a todo. Pero en realidad podemos sí necesitar más paciencia en nuestras vidas
y poder conquistar problemas en otras áreas con mayor facilidad. Pero el punto de esto, y quizás esta introducción es solamente para dar un brochazo, ¿verdad? Que el fruto del Espíritu no es algo que se va a producir naturalmente en nosotros. Tenemos que estar unidos a la vida. Tenemos que estar conectados con el Padre, permanecer en la vida, permanecer en Dios, permanecer en su palabra. Y si yo les hiciera la pregunta a cada uno de los que está escuchándome, ¿estás leyendo la Biblia realmente? ¿Estamos leyendo la Biblia? Y puede ser que mucha gente dice, es obvio que como cristianos leemos la Biblia. Yo digo que no. Vi una encuesta que me preocupó mucho acerca de cuántos cristianos leen la Biblia, cuántos pastores no leen la Biblia, cuántos líderes no leen la Biblia. Pero lo importante de esto es reconocer nuestra necesidad de Dios y nuestra sequedad. Y entender que si no permanecemos en sus palabras, si no permanecemos en Él, en nuestra intimidad, el fruto de nuestra vida tarde o temprano se va a secar. ¿Y saben qué? La gente lo ve, la gente lo nota. Nosotros podemos decir, no, mi uva está buenísima. Pero si alguien se acerca y toma ¿cómo diríamos? Un gajito, ¿verdad? Una bolita de esa, ¿verdad? Y la come, ¿será dulce? ¿Será agria? ¿Será el fruto de nuestra vida? Ese amor que decimos que tenemos, ¿será que otros lo saborean como algo amargo? ¿Será que otros ven la bondad en nuestra vida como algo egoísta y personal? Eh, el Señor nos llama a examinar nuestro fruto también, porque Él también lo hace. Y como lo leímos, que el fruto lo inspecciona y lo que está seco, Él lo quita, ¿verdad? Dice aquí, bueno, perdón, me fui para otro versículo, Juan, aquí. Cuando dice, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará. El Señor inspecciona nuestro fruto, nuestra vida, ¿verdad? Dice, y todo aquel que lleva fruto, o sea, si estamos produciendo para la obra de Dios, estamos sirviendo gloria a Dios, pero el Señor dice, espérate, hay que limpiar el fruto, hay que limpiar nuestras vidas para que lleve más fruto. Y ahí viene lo que a nosotros no nos gusta, que es la poda de Dios. ¿Cuánto hemos experimentado la poda de Dios? Pérdidas en nuestra vida, cosas que pensábamos que no íbamos a poder soportar y Dios dice, estoy permitiendo esto porque te estoy podando y vas a producir mucho más fruto, dice, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. ¿No les suena a ustedes un poquito a las palabras de Pedro y cuando habla con Jesús, perdón, Jesús con Pedro al lavarle los pies, cuando el Señor está sirviendo y le está lavando los pies a cada uno de sus discípulos y Pedro dice, no, a mí no, no me lave los pies a mí, no, entonces cuando él le dice, no, si no te lavo no tendrás parte conmigo, entonces dijo, entonces lávame por completo de cabeza a pies. Y él le dice, los que están limpios solo deben ser lavados los pies. El Señor nos está diciendo, no es que esté todo sucio, ¿verdad? No te desanimes, pero sí hay que hacer poda, sí hay que limpiar, sí hay que sacar las partes secas para producir más frutos. Y este fruto tiene que estar vinculado con el fruto del Espíritu, que es una vida llena de Dios. Es el carácter de Dios. El fruto del Espíritu es el carácter de Dios que Él quiere que nosotros lo imitemos, ¿verdad? Esto me llegó ¿cómo se llama? A recordar que el Señor habla como el labrador y cuando vemos que el primero que tuvo un jardín fue el mismo Señor en el Edén, que él puso las flores, y él era el jardinero y después le dio el trabajo a Adán y a Eva para que cultivaran la tierra. Eh, todo comienza con un fruto y terminará con un fruto, fruto de justicia, fruto de amor. Eh, Cuando vemos en esto, en Gálatas, eh, cuando se nos dan estas palabras acerca del fruto, más el fruto del Espíritu es y nos da las 9 características. Gálatas estaba pasando un tiempo, la iglesia en Gálatas, un momento de fricción. Ahí ven que algunos estaban ahí, la situación en la iglesia está un poco candente, ¿verdad?
y en el primer capítulo de Gálatas, Pablo le dice, estoy maravillado, pero no maravillado en buena manera. Estoy como anonadado, estoy tan impresionado que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Y no que haya otros, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. En ese tiempo Pablo estaba tan asombrado de que tan pronto se hubieran apartado de la verdad, que hubieran pensado de que podían vivir a través de obras buenas, pero no con un carácter que agrada a Dios. ¿Dónde está la integridad? ¿Dónde está el carácter íntegro de nosotros como creyentes? Las obras muy bonitas, pero van a ser pasadas por fuego. Y si no tienen el carácter de Cristo en nosotros, creo que no pasaremos el test. Y dice en Gálatas 5:16, él habla en esta carta, digo pues, andad en el Espíritu, ¿verdad? Es la opción de nosotros, y no satisfagáis los deseos de la carne. Los deseos de la carne son opuestos a lo que es el fruto del Espíritu. Y aquí podemos ver un contraste. Como dije, estoy dando un brochazo. Hay un contraste entre lo que leímos, que es el fruto del Espíritu, este fruto que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza, este es el fruto del Espíritu, con el fruto de la carne, porque hay un fruto. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Y vemos que el fruto del Espíritu se contrapone totalmente con la vida de la carne. Andad en el Espíritu y no andéis en los deseos de la carne. Son dos caminos que podemos tomar. Eh, y si vemos de que si nosotros permanecemos en Cristo, leemos su palabra, nos mantenemos en comunión con Él, con nuestros hermanos y haciendo su voluntad, va a florecer ese fruto de nosotros de una forma natural. Pero si nosotros no nos negamos a nosotros mismos y dice, y manifiestas son las obras de la carne, se van a ver, así como el fruto del Espíritu se va a poder ver, también se van a ver las obras de la carne. Y dentro de todas estas cosas tú dices, ah, no, esto no, tampoco. Yo no estoy en hechicería, pero a lo mejor estás en enemistades, a lo mejor en pleito, en celo, en iras, contiendas, disensiones, envidias, a lo mejor la otra no estás, pero habla también y cosas semejantes a estas acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. En Gálatas, el apóstol Pablo estaba, el apóstol Pablo estaba advirtiéndoles al pueblo de Dios de que tuvieran cuidado y que en realidad no vivieran de acuerdo a las obras de la carne. Eh, pero dice también la palabra, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Si tenemos a Cristo, somos sellados por Él, tenemos la comunión con el Padre, con el Espíritu Santo. El Señor ha borrado nuestro pasado y nos ayuda para que todas las cosas fueran hechas nuevas. Y aquí lo dice Pablo, esta batalla que hay entre la carne y el espíritu. Y Pablo lo dice en Romanos, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Digo, esta batalla espiritual del apóstol Pablo, yo creo que no es solamente él. ¿Nunca han dicho ustedes miserable de mí porque hago lo que no quiero hacer?
Yo sinceramente en oportunidad digo, miserable de mí, Señor. Quisiera ser diferente, quisiera actuar diferente, quisiera crecer cada día a la imagen del Señor, pero muchas veces actuamos conforme a la carne y no conforme al Espíritu. Clinton dijo, un señor de también Insta, yo soy fanática de Insta, así que dice en uno de sus escritos, el fruto del Espíritu es la señal de un cristiano maduro. Los dones del Espíritu son la señal de un líder que es usado por Dios. El Señor busca ese equilibrio. Su plan es obrar en ti y en mí y luego obrar a través de tu vida. El fruto del Espíritu es lo que eres y los dones del Espíritu lo que haces. Cuando estos se unen, otros pueden ver a Cristo en tu vida y en tu ministerio. Y lo encontré tan bonito porque si vemos el fruto del Espíritu, tiene que ser lo que somos. Y los dones es lo que hacemos para Dios. La manifestación de esos dones también dados por el Espíritu Santo. Nuevamente los llevo al jardín. Hay un salmo que me gusta mucho y que es el Salmo 1 y que nos recuerda nuevamente esto. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. Me gusta mucho este salmo. Hace mucho tiempo atrás estaba estudiando INSTE, segundo nivel y el seminario bíblico para los que no saben lo que es INSTE, pero me estaba costando tanto. Estaba estudiando y no me entraba nada. No, y prácticamente llorando, escribiendo mis tesis, todo lo que tenía que hacer en ese tiempo se exigía mucho. Y me puse a orar. Dije, Señor, dame una palabra. Y el Señor me dio este salmo. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, entendiendo que era, por supuesto, varona, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia. Está tu delicia en la palabra de Dios. Está tu delicia en su presencia. Dice, y en su ley medita, en su palabra medita de día y de noche. Dice, será. Y me habló con esta figura, será como árbol plantado. Puede que ahora no lo veas, puede que ahora no veamos el fruto, pero lo vas a ver más adelante. Dice, será como árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto a su tiempo. A veces queremos ver en nuestra vida tanto fruto. Quisiéramos, Señor, quisiera ver fruto de mi trabajo, fruto de las oraciones. Padre, quisiéramos ver fruto en este lugar, en la iglesia, en nuestras vidas. Pero el Señor dice, espérate un poquito, sigue plantada. Sigue deleitándote en su palabra. Sigue ahí junto a las aguas de corriente de vida, porque a su tiempo, en el tiempo de Dios, ¿verdad? Habrá mucho fruto. Y su hoja no cae. Y esto nos habla de la salud del árbol. No solamente que da fruto, sino que su hoja no cae. Y todo lo que hace, y habla de este árbol como que si fuera un ser viviente, ¿verdad? Y todo lo que hace prosperará. Eh, y más que nada quiero, a través de esta meditación, esta introducción al fruto del Espíritu, que nos deleitemos en el Señor, que nos deleitemos nuevamente en su palabra, que nos sentemos a leerla o a estudiarla y decir, habla mi corazón. Quiero ser ese árbol plantado junto a aguas de corriente que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Hay otra palabra donde el Señor habla y maldice una higuera, ¿verdad? Va con su discípulo, el Señor quiere coger fruto y no lo haya. Pero se habla que la apariencia de esta higuera era frondosa, era hermosa, pero sin embargo no había fruto. Y eso nos habla de una vida de apariencia, una vida que no es real. El fruto del Espíritu es el carácter de Cristo en nosotros y ese carácter es íntegro. Yo debo ser una persona íntegra en todos los aspectos de mi vida. Yo debo ser una persona que ama. ¿Que fallamos? Sí, pero Dios nos da la oportunidad para que día a día nos sentemos a los pies del Señor y comencemos a pedir, Señor, límpiame.
Quitas esas hojas secas en mi vida, que lo único que hacen me debilitan. Señor, dame de beber de tu agua, de esa agua viva que decía la mujer samaritana, entonces no tendré sed jamás. Y él dijo, le dijo a ella, si me pidieras, yo te daría agua viva. Entonces, si queremos producir el fruto del Espíritu, estas cualidades, estas virtudes, características, lo que tenemos que permanecer es estar unidos a la vid. Esa uvita se ve muy bien, pero si no está unida a la vid, se va a secar y se va a podrir. Y en esta noche quiero animarte para que examines tu vida como esos frutos, cómo estará como esas uvas fresquecitas, ricas, o estarán como las otras. Y saben que en INSE, en uno de las clases que tenemos, nos invitan a hacer un chequeo del fruto. Está chiquitico, yo lo veo, ya algunos están haciendo así, pero y el chequeo del fruto dice del 1 al 5, amo, amo a mis hermanos en la fe. No tienen que contestar, pero del 1 al 5, ¿verdad? ¿Cómo está tu amor? ¿Tengo gozo en mi corazón aún en medio de problemas y dificultades? ¿La paz de Dios reina en mi vida y en mis relaciones con otros? O sea, uno diga, 1, 2, 3, el otro, 5, gloria a Dios. ¿Soy paciente con otros? Ay, 1, 2, Señor. Espero pacientemente en el Señor en vez de tratar de arreglar la situación yo mismo. ¿Qué calificación tú te darías? Acuérdate que hay una calificación tuya y una calificación del Señor. Que estemos en sync, por así decirlo. Soy una persona, dice, soy sensible a las necesidades de otros, del 1 al 5. Soy una persona fiable, otros confían en mi palabra. Otro de los puntos. Soy fiel a Cristo en mi testimonio, tanto de palabra como de modo de vivir. Busco el bien de los demás antes que el mío. El otro es, tengo dominio propio sobre mis pensamientos y apetitos físicos por medio de la obra del Espíritu Santo en mí. El otro punto es, mi conducta honra a mi Señor. Y ese es, le estás haciendo tu chequeo personal, ¿verdad? Hablo a conocidos inconversos de lo que el Señor está haciendo en mi vida. El otro es, tengo mucha compasión hacia los perdidos que me rodean. Sirvo gozosamente a mis hermanos en la iglesia. Mi vida está caracterizada por buenas obras que brotan de mi amor hacia Dios. Y el último, alabo a Dios con todo mi ser. Y este en realidad es un chequeo del fruto personal de cada uno de nosotros. Pero más que nada, en esta noche es algo entre tú y el Señor. El carácter de Cristo se está reflejando en tu vida, se está reflejando en mi vida. Y los dejo con el versículo que va a ser nuestro lema por los siguientes eh, meses. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Así que les dejo con esa introducción de esta semana y vamos a orar.